más que cuerpo, somos más que mente, estamos inmersos dentro de un espíritu. Y cuando alguien me pregunta, ¿cómo puedes comprobar que sí estamos, que somos espíritu? Fácilmente, cuando alguien nos dice, yo estoy segura que si te pregunto si tú amas a Lucas, claro que lo sabes, y no hay forma que tú me lo puedas poner físicamente en algún objeto o mostrarlo incluso en tu cuerpo. No, tú sabes que es algo que sientes dentro de ti y nadie va a poder decirte que no lo amas. Eso es algo que pasa dentro de ti y eso pasa en tu espíritu. Eso no está en tu mente. Entonces, esos sentimientos que no son emociones, que es diferente tener una emoción o tener un sentimiento, esos sentimientos se viven en el alma, en nuestro espíritu. Y para conectar con nuestro espíritu, solo necesitamos hacer un paso. Solo un paso, que no es fácil, pero es simple. ¿Quieres saber cuál es? ¿Cuál? ¿Quieres saber cuál es? Claro que sí, ¿cuál? Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Encuéntrate, el arte de ser tú. Y el día de hoy estamos con una invitada especialísima, mi querida Carol Littles. Bueno, no, se llama Carol Arteaga, pero yo así le digo de cariño. Y para mí es un honor tenerla aquí porque es una mujer que yo he visto su crecimiento, su transformación. Literalmente nos conocimos cuando estabas en quiebra. Y he visto cómo de pasar de menos una deuda millonaria, no sé cuánto era, ahorita nos contarás, a ser una mujer increíble en lo que hace, a facturar millones de dólares, a ayudar a otras personas, que eso es lo más importante para mí, a que lleguen también como a esa esencia de encontrarse y desde ahí generar una libertad financiera. Así que, mi Carolina, bienvenida. Gracias. Qué emoción. Pues yo súper feliz de verte, de estar aquí, de ver todo lo que ha sucedido en tu vida y cómo lo has capitalizado para crecer, para expandirte. Y estoy muy contenta de acompañarte en este nuevo video. Gracias, gracias. Cuéntanos un poquito quién es Carola. Híjole, hoy puedo decir que Carola es la hija favorita de Dios. Así lo puedo definir en una sola palabra. Pero si hablamos, no sé, de 5 años atrás o lo que era mi vida antes de la persona en la que me he convertido ahora, pues ni siquiera lo habría creído, ni siquiera tendría en mi cabeza la remota idea de lo que podía suceder, ¿no? Y como inicio lo que puedo decir es que soy arquitecta de profesión, eso es algo a lo que me dediqué durante muchos años, 20 años de mi vida los dediqué a ejercer la arquitectura, tuve mi propia empresa y durante la pandemia, como a muchas personas, me fue mal, me fui a la quiebra y es verdad que uno no despierta de la noche a la mañana con una deuda millonaria, pero el que la arquitectura haya estado en semáforo rojo durante la pandemia hizo que ya no tuviera yo flujo de efectivo constante y eso me llevó a tener que cerrar definitivamente la empresa, quedándome con una deuda literal millonaria, como comentaste. Qué locura. ¿Y cómo le hiciste para salir de ahí? Primero, obviamente no, lo único, uno empieza a tener problemas en la vida o retos, ahora le llamamos retos porque yo dejé la palabra problemas de mi vocabulario, ya no existe. Pero cuando empiezas a tener estos retos, pareciera que vienen todos en conjunto. No es una sola cosa, sino hay un deseo genuino en nosotros de querer transformarnos y no sabemos por dónde. Y en ese deseo genuino pareciera que el camino se va llenando de más piedras y más tropiezos. Y esos retos, lo que te decía es que vienen acompañados. No solamente me fui a la quiebra en la empresa, también perdí mi matrimonio de más de 20 años, me alejé de mis amigas, de las que tenía un grupo de 15 años de amigas. Todo este proceso me lleva a pasar depresión clínica, estuve tomando antidepresivos, me alejé de mi familia por no quererles cargar de los temas que yo tenía. Entonces, cuando vas viendo todo el conjunto, dices, no manches, es que lo perdí todo. Sí. Entonces, en estos momentos, cuando sientes que pierdes todo, yo me di cuenta que llegó un punto en mi vida en el que no sabía qué era lo que quería, pero sí sabía lo que yo ya no quería y yo ya no quería sufrir. Ahí fue el punto en el que yo empecé a cambiar y a transformar mi historia,
no porque iniciara un camino con claridad de visión hacia dónde quería ir, porque ni siquiera lo había experimentado nunca. Entonces, ¿cómo vas a desear algo que no conoces? Pero sí sabía lo que yo ya no quería en ese momento, y ahí fue cuando, al darme cuenta que yo ya no quería pasar más tiempo sufriendo, fue cuando empezó a cambiar mi vida. Es chistoso, ¿no? Porque justo ahorita lo que comentas, estaba yo platicando hace ratito con unas amigas y no voy a entrar en detalles, pero básicamente yo les decía, es que no estás lo suficientemente incómoda o la situación no te duele lo suficiente como para moverte de ahí. Y se quedaron así como ¿de qué ves? Y tienes razón. Y justamente yo siento que fue lo que pasó contigo, ¿no? O sea, llegó un punto en el que dijiste, ya, o sea, esta situación realmente no quiero estar ahí. Y fue cuando empezaste como a salir hacia adelante. Así es, cuando yo pasé 3 años del Valle de la Muerte, ¿no? Que le llamamos, que es esa etapa en la que no soy consciente de lo que estoy viviendo, o sea, no estoy realmente consciente de todo el proceso que está ocurriendo, pero en esos años, porque sí fueron 3 años, en los que yo empiezo a ver que una cosa empieza mal y luego otra y otra, y se van sumando y se van sumando y se va acumulando como una gran bola de nieve, ¿no? Esos 3 años que los viví, digamos que en la inconsciencia, porque no estaba segura de qué era lo que, hacia dónde me estaba llevando la vida, y no me daba cuenta tampoco de que cada vez estaba peor, o sea, porque obviamente no es lo que les decía, no se despierta uno de la noche a la mañana con esa deuda millonaria, no es que de la noche a la mañana se haya roto mi matrimonio, no es que un día desperté y mis amigas dejaron de hablar, o sea, no entré de un día a otro en depresión, ¿no? Sino fue un proceso en el que nos vamos acostumbrando al dolor, nos vamos acostumbrando a esa rutina en la que ya no estamos cómodos, pero poco a poco, o sea, súmale, es como cuando empiezas a subir de peso y a lo mejor un día estás con 200, 300 gramos más, no pasa nada. Pero al cabo de un año te das cuenta que subiste 5 kilos y ahí ya empieza a pasar, ¿no? Entonces, no es que de un día a otro subes los 5 kilos, sino es un proceso paulatino en el que llega un punto en el que tocamos fondo, y ahí es cuando empieza nuestro deseo de querer cambiar. Cuando en mi vida pasa eso, yo empiezo a trabajar ya en mi desarrollo personal, en la parte interna, porque cuando yo pierdo todo lo que tenía, todo lo que era importante para mí, pues fue lo que les mencioné hace rato, ¿no? Era mi matrimonio, mi empresa, mi trabajo, mi profesión, mis amigas, mi familia, pero todo estaba afuera. Claro. ¿Y dónde estaba Carol? Yo dejé de verme durante todo ese tiempo, o sea, yo puedo decir que 20 años de mi vida, yo no sabía quién era yo como ser humano. Yo era la arquitecta, era la esposa, era la hija de, era la amiga de, pero no veía alguien de algo. Exactamente. Entonces, en este proceso, cuando yo me doy cuenta de lo que no quiero y que pierdo todo lo que era importante para mí, pero que era algo externo, yo tuve que voltear a ver hacia adentro de mí, tuve que empezar a reconocerme como persona, como mujer, a entender qué era lo que yo deseaba, lo que yo quería, a verme desde adentro y no a verme como los demás me podían llegar a ver. Inclusive yo me acuerdo, o sea, tal ha sido tu transformación que yo recuerdo perfectamente que antes ni siquiera cuando saludabas a alguien era como de no te acerques, o sea, a lo mucho dabas la mano y si podías así de lejitos mejor, ¿no? Y hoy eres una persona súper amorosa y súper conectada contigo y con el amor que tú te tienes a ti y que por eso puedes darlo a los demás. Eso es lo que yo al menos siento. ¿En qué momento pasó o qué fue lo que sucedió? Si tienes como algún evento así muy marcado en tu vida que hayas dicho, yo soy Carola, me encontré. O sea, ¿en qué momento sucedió eso? Pues cuando empiezo a trabajar en esa parte interior, que descubro lo que ya no quiero, o sea, digo, ok, creo que esta no es la vida que quiero. Ya no querías. Me di cuenta que el siguiente paso era elegir dejar de sufrir de manera consciente. O sea, fue una decisión. Decir esto ya no lo quiero y entonces tengo que dejar de sufrirlo. Y para eso, lo primero que hice fue empezar a trabajar en el desapego. Aprender a vivir en desapego. Yo entendí que el amor no es apego y que cuando las personas, los trabajos, cualquier cosa que
se ausenta de nuestra vida, nos duele, no es amor, es apego. Entonces entendí que el apego es el padre del sufrimiento. Y yo deseaba realmente dejar de sufrir. Entonces yo en el momento en el que me hace clic y entender que, caray, todo lo que yo he amado en mi vida no ha sido desde el amor, sino ha sido desde el apego, entonces empiezo a transformar mi historia, porque a partir de soltar los apegos y amar de manera incondicional, o sea, el sentir amor real, fue lo que empezó a transformar la historia. Fue cuando yo me di cuenta que me empecé a preguntar, ¿qué es el amor entonces? Si lo que yo he vivido solamente es apego, entonces, ¿dónde está realmente el amor? Y entonces, en este deseo de conocer el amor, primero, el amor hacia mí misma, hacia mi persona como mujer, no solamente hacia los demás, ¿no? En este descubrimiento de amoroso hacia mí, que fue donde surgió el nombre de Wonder Woman Flying, porque fue cuando yo tuve que reconocerme a mí como una mujer valiosa, que estaba dispuesta a transformar mi historia con acciones, pero yo decía, no una acción normal como hacer cosas como lo que venía haciendo hasta ahora, sino acciones extraordinarias como volar, ¿no? De ahí viene el Wonder Woman Flying, por reconocerme a mí, darme este valor, autovalor, a través de estas acciones en las que quizá no son tan extraordinarias, pero en las que yo no me creía capaz de hacer y de poder volar con mis propias alas, poder empezar una historia diferente, poder estar sola sin necesidad de sentirme acompañada, el poder encontrarme en esta historia de resiliencia a pesar de todo el sufrimiento que había tenido atrás, ¿no? Entonces, hubo un momento en el que, en este autodescubrimiento, después de entender qué era el apego, empecé a buscar qué era realmente el amor. Y ahí, con el tiempo, no fue inmediato, pero fue que encontré la respuesta. Y esa respuesta vino desde una conciencia muy profunda de trabajar en el perdonarme a mí por las cosas que a lo mejor yo había dejado de hacer en mi matrimonio, o por lo que yo me sentía culpable por haber llevado a la quiebra mi empresa, por estos momentos en los que yo había dejado de verme. Y entonces, en ese amor que empiezo a encontrar en mí, encontré un deseo ardiente de conocer qué significaba la palabra amar. Y en ese deseo fue cuando empezó todo a tener sentido. Y me encanta porque recuerdo que hace poquito me decías, ¿no? El amor, amar demasiado no es posible, ¿no? O sea, esta parte de, ay, es que amas demasiado y ese es tu problema. Yo siento que justo el problema de la sociedad es que no ama demasiado. Y cuando me lo recordaste, porque es muy chistoso, yo también siempre he dicho, es que yo amo, o sea, yo me entrego, yo a lo que haga, con quien esté, amistades, todo es como tienes mi amor completo. Y justo ahorita lo que mencionas del apego a mí se me hace súper importante, esta parte de espera, ¿es amor o es apego? Porque si eso el día de mañana ya no existe y tú sufres, entonces es apego. Y si no, lo sueltas con amor y sigues amando a esa persona, a ese proyecto, a ese lo que sea, entonces lo hacías desde una parte del amor. Y creo que esto que nos comentas es valiosísimo para que las personas el día de hoy se puedan empezar a preguntar como, ¿desde dónde estoy haciendo las cosas? ¿Desde el amor o desde el apego? Y, por ejemplo, es increíble llegar a ese punto de conciencia y cuando lo puedes ver es hermoso. O sea, por ejemplo, a mí, cuando yo me separo, nunca había visto la gracia de Dios en mi vida como consciente, ¿no? Consciente, hasta que realmente estuve en ese momento. Yo decía, o sea, Dios mío, ayúdame, no sé qué hacer, solo contigo. Yo sé que tú también eres muy devota a Dios y eso me encanta porque hacemos mucho clic en eso y podemos también entender las cosas de manera diferente. Entonces, ¿cómo a ti te sirvió esta búsqueda? Porque justo comentabas, ¿no? Primero fue ok, necesito desapegarme, necesito trabajar en mí.
Porque yo hasta esa etapa, justo, es muy chistoso, te he conocido como en todas las diferentes etapas, porque tú me decías, es que sí, yo también estoy buscando esa parte espiritual que todavía no he encontrado, pero que justo después supongo que vino, después de trabajar en ti, buscar esa parte más allá profunda de espiritualidad. Sí, totalmente. Yo siento que no hay una receta, ¿no? No hay una manera de... Pasó dos. Sin embargo, en mí, yo sí sé cuáles fueron mis pasos exactamente como los viví. El primero fue el deseo de ya no querer vivir lo que estaba viviendo. El segundo, que me llevó al desapego. El segundo fue vivir desde el amor y poner como en esta parte enfrente sobre la mesa, el decir cuáles son mis valores. Y yo entendí, yo quería que fuera el amor, pero yo me di cuenta que para mí el valor más grande y más valioso, a lo que le doy más peso, es la paz. Entonces, llegó un punto en el que ya en mi relación de pareja, yo sé que yo hubiera seguido luchando y mantenerme ahí hasta morirme en la raya, pero el deseo ardiente que ya había despertado en mí de conocer realmente el amor genuino hizo que yo aceptara esa ruptura con muchísimo amor y con muchísima libertad de decir, ok, este no es mi lugar y no podemos obligar a las personas a permanecer juntas si tiene que ser de los dos. Claro. Entonces yo puedo soltarte desde el amor. Y entonces ya no lo sufrí. Pero a partir de ahí empiezo en esta búsqueda de conectar con algo más, con algo que esté por encima de esta parte humana, porque yo llegué a entender que había algo más. Y cuando entiendo que además todo es temporal, todo lo que nos pasa en la vida es temporal. Entonces, por más enamorada, por más amor que sienta, por más algo que yo piense que es para siempre, va a terminar desde el simple hecho que nos vamos a morir. Entonces, entendiendo eso, aprendí a abordar todas las situaciones de una forma diferente, entendiendo que va a durar lo que tenga que estar. Claro. Y que mientras esté en mi vida, que sea eterno. O sea, con la convicción de darlo todo, de estar más que el 100%, de sentir esto de amar nunca va a ser demasiado, porque amar simplemente es entregarlo todo. Entonces, cuando yo empiezo a comprender esta parte desde cómo vivir desde el amor, me doy cuenta que empiezo a amarme a mí en primer lugar, y ahí es cuando viene mi intercambio de valores, donde pongo el amor hacia todo como un segundo término, pero el primer lugar es la paz, que eso para mí es el amor a mí misma o empezar a tener mi autoestima, el amor propio, a trabajar en eso, porque cuando me doy cuenta que puedo amar mucho algo, un trabajo, una persona, un proyecto, pero me lastima, está por encima de mi paz. Por lo tanto, exacto, nada vale más que mi paz, y yo hoy sí tomo decisiones, no desde el amor, sino desde donde esto no perturba mi paz. Porque yo sé que cuando no perturba mi paz, está reinando el amor hacia mí. Y eso me permite estar en mi centro, en la mejor versión que puedo ser de mí misma, para con ese amor hacia mí poder compartirlo hacia los demás. Entonces, primero, pregunto, a mí, yo considero que algo que valoro mucho en mi vida es la congruencia. Entonces es lo que yo pienso, lo siento, lo digo y lo hago. O sea, estar en congruencia. Pero a veces hay cosas que yo pienso y lo que siento no están en concordancia. Entonces, cuando están en concordancia, pues no pasa nada, no tengo que preguntarle a nadie. Pero cuando lo que pienso y lo que siento no están alineados, pregunto, ¿qué haría el amor? Y entonces la respuesta viene ya desde el corazón y puedo actuar. Pero hay veces que esa respuesta, aunque venga desde el amor, me quita la paz. Y entonces yo le decía en su momento, cuando me separé, fue, Adrián, yo te amo mucho, pero esta relación me quita la paz. Ya, esto ya no puede seguir porque me está robando la paz. Entonces, no es falta de amor, pero en ese momento lo que yo sentía y lo que yo pensaba, yo sabía que yo ya no tenía que estar ahí, y aunque mi corazón se mantenía ahí todavía, mi respuesta era, ya no es posible, porque mi paz es primero. Puedo amar mucho algo, puedo sentir amor genuino, pero primero viene mi paz. Y ahí es cuando yo cambié
la escala de valores. Yo pensaba que primero iba a estar el amor, yo deseaba que mi vida fuera todo desde el amor y responderlo desde el amor porque ya lo había encontrado, pero con estas vivencias me di cuenta que no, que para mí lo más valioso es mantener la paz y eso es lo que me trae felicidad absoluta. Entonces, en todo este proceso, el descubrimiento de cuál fue mi valor, creo que fue esa primera transformación para mantener la paz y luego llegó pues un proceso en el que yo suponía que ya estaba bien, donde ya habría trabajado en mí y donde todo estaba trabajando ya en congruencia y claridad y demás, y yo seguía trabajando en incrementar mis niveles de conciencia. Y pues resulta que no, que yo había pasado el Valle de la Muerte y luego estaba muy tranquila y no. Sí. Toma, otra vez. Sí, ahí fue cuando pasé la noche más oscura de mi vida, que así es como yo lo digo, porque si ya había pasado este sufrimiento, este Valle de la Muerte, ya había tenido, lo había perdido todo y ya me había encontrado, yo decía, es que yo puedo perder ahora dinero, empresas, parejas, todo lo que esté en mi vida, puedo perderlo, pero yo ya no me puedo perder a mí, ya me encontré, yo ya no puedo perderme a mí. Exacto. Y pues resulta que sí, que hay un punto en el que llego a esa noche más oscura de mi vida, ya después de haber trabajado en esto, y yo ya estaba como en este proceso de autodescubrimiento y de conexión espiritual. Y llegó un día en el que, después de la cirugía de rodilla que tuve, ya separada, llegó una noche en la que estaba esa noche con la cirugía. Aparentemente, después de haber salido del hospital, el doctor me había dicho, no, vas a salir caminando, no te preocupes, sales, es una cirugía de 45 minutos y al otro día te vas a tu casa. Pues no, estuve 2 días en el hospital, se complicó, duró más de 4 horas la cirugía y cuando llego a mi casa y me doy cuenta que estoy sola completamente, me habían lastimado las 2 rodillas porque de una sacaron el ligamento que me iban a poner en el otro, entonces en las 2 no tenía fuerza. Intenté levantarme del baño y no pude. Y en ese momento, cuando me doy cuenta que estaba sola, sentí un miedo y una angustia como nunca lo había sentido, pero además sentí que no valía mi vida nada. O sea, era la persona más insignificante que existía en la tierra. Es una sensación que no puedo describir con palabras, pero ese momento de profunda oscuridad, de verdad es el dolor más grande que yo he sentido. No era un dolor físico, o sea, sí me dolía físicamente mi cuerpo, pero además era un dolor del alma, donde de humillación, de orgullo, o sea, de todo pisoteado. En ese momento, en ese mismo instante, sentí esta paz de la cual hoy no me despego en ningún momento porque supe que todo iba a estar bien. En ese instante, cuando yo siento, yo lo describo como haber tocado el infierno, que es la ausencia de Dios, para mí en ese momento descubrí también a Dios porque esta revelación que tuve en ese instante fue la sensación de sentirme soportada, de saber que todo iba a estar bien, que no tenía que preocuparme de nada y que ese miedo tan grande que sentí en un instante fue quitado por una paz que para mí se volvió incomprensible. Fue algo que fue como mágico, que yo no puedo decir que Dios me habló, o sea, así como no fue una voz audible, pero yo me sentí tan arropada y tan soportada que yo supe en ese instante que podía soltar todo lo que vendría en el futuro porque estoy segura que en cada paso todo va a estar bien y que cualquier momento en el que yo vea estos retos solamente lo tengo que soltar, agradecer y decir, bueno, tú conoces toda la película, yo no la puedo ver en este momento, quizá no la entiendo, pero sé que estás obrando y aprovechando esto que está saliendo, que no es como yo lo deseo, para que algo grande construyas en mi vida para que yo pueda ser esa mejor versión que nos has venido a enseñar, ¿no? Y a partir de ahí, pues creo que desde ese instante soy la más creyente y ahora soy, porque claro que es
esta experiencia que alguien me puede decir, no, es que lo que sentiste en ese momento, podrán darme todas las explicaciones. Yo aprendí a conocer a Dios desde estos dones que me ha dado, que es justo el de la razón. Le agradezco que me haya hecho una persona escéptica, investigadora, racional, que se cuestiona todo, porque a través de estas experiencias y a través de poner este don de cuestionar las cosas, yo sigo encontrando respuestas en él todos los días. Y sirves, ¿no? O sea, sirves hacia los demás. A mí, la verdad es que me encanta platicar contigo porque tienes una perspectiva tan distinta a la que yo tengo, por ejemplo. O sea, muchas veces digo, cuando estamos dentro de un huracán, no podemos ver hacia ningún lado. Inclusive cuando estás en el centro y en el ojo, pues ves todo el desastre, ¿no? Pero alguien que está desde afuera, que creo que eso es lo que haces. O sea, a mí es impresionante cada vez que hablo contigo y fíjate que lo que haces conmigo y que seguramente lo haces con todos los demás es que me transmites paz. Yo siento que eso que encontraste en ti, eso que era como este valor tan importante, que ya lo encontraste, lo estás transmitiendo a los demás y eso es maravilloso. Creo que Dios trabaja justamente en estas maneras tan increíbles que lo que necesitas encontrar, cuando lo encuentras, lo puedes compartir. Y justo el domingo que fui a la iglesia, yo soy cristiana, entonces fui como a la prédica y justamente era lo que decía el pastor, decía, es que cuando tú sufres, Dios te acerca a ti, no es por casualidad que hayas tenido ese momento tan oscuro, ¿no? Y que en ese momento Dios haya revelado así en tu vida y que entonces con eso que te sucedió tú puedes servir a los demás. Hay un libro también que siempre lo recomiendo que se llama Todas tus heridas son hermosas para Dios. Y es lo máximo, si pueden leerlo, léanlo. Y yo creo que el día de hoy justo estás como en sirviendo tu propósito, ya no en la búsqueda, sino en el servicio. Y creo que ahí recae todo. Entonces, tú, por ejemplo, ¿qué consejo o qué les podrías decir desde este superpoder tuyo que tienes de Wonder Woman a las personas que se sienten ahorita perdidas, sin propósito, que están pasando por un valle de la muerte que no saben qué hacer? Yo creo que, no creo, estoy segura, que toda transformación inicia con el deseo interno. O sea, yo sé que yo fui 25 años de mi vida, fui agnóstica, que es decir, yo no tenía pruebas de la existencia ni de la inexistencia de Dios. O sea, no era atea, yo no sé si Dios existe, yo no tengo pruebas de eso, pero estoy abierta a cualquiera de las dos cosas, ¿no? A que ya sea que exista o no, que poder aprender y conocerlo. Y yo recuerdo que eso fue desde los 19 años, cuando yo me hice agnóstica. Y en ese tiempo, yo sí recuerdo perfecto que yo deseaba conocer la verdad, porque yo crecí en una familia católica donde sus valores han sido inculcados durante todo el tiempo, pero yo decía, es que yo no creo en el Dios como me lo enseñaron en mi casa. Entonces, como que no me hacía clic y yo empiezo a investigar y empiezo a separarme, porque empiezo a ver dentro de mi razón que algo no me hacía clic, ¿no? Entonces, pero yo desde ese momento yo tenía el deseo de conocer la verdad. Yo recuerdo que yo sí un día dije, Dios, pues si tú realmente eres, o sea, muéstrame cuál es la verdad. Y sí recuerdo haber utilizado la palabra así, la verdad, ¿no? No mi verdad, ni a ver qué cosas puedo aprender, ¿no? Y tuvieron que pasar 25 años para que yo tuviera ese momento de revelación. Y hoy sé que yo me pregunto, ¿por qué no sucedió antes? O sea, pues me habría evitado sufrimiento que las personas de fe no tienen, ¿no? Porque cuando tienes fe dejas de sufrir, porque sabes que todo tiene un motivo y además cuando tienes esta perspectiva de ver las cosas de lejos, de no con la emoción, y o le das el tiempo suficiente al suceso que tanto dolor nos causó, te das cuenta que era necesario y que la persona en la que nos convertimos ahora no seríamos esa persona sin ese hecho puntual y que era importante vivirlo
Porque yo hoy sé que lo que les decía, yo me podría haber muerto feliz peleando por mi matrimonio, pero hoy no tendría la fe que tengo. Tuve que haber pasado por ese valle de la muerte y por esa noche más oscura de mi vida para poder verme desde esta versión que soy ahora. Entonces, a veces, claro que preguntamos, ¿verdad? Oye, pero ¿por qué no pasó antes? Si yo ya tenía la duda y yo ya quería conocer la verdad a los 19 años, ¿por qué me tuve que esperar hasta los 44 años, no? Sí. Y entonces me doy cuenta que esto es porque necesitamos tomar la decisión. Y muchas veces yo sé que no podemos ir al supermercado y comprar 3 kilos de fe. O sea, no funciona así. Sí, no. Ni puedo decir, voy a cambiar mis creencias. No es algo que yo elija así abiertamente. Pero cuando yo decido que si quiero cambiar mi vida como está ahora, tengo que hacer las cosas diferentes. No puedo esperar resultados diferentes viviendo la vida que tengo hasta hoy. Punto. Eso es innegable. Y si no, Einstein nos dirá, estamos locos. Entonces, si queremos cambiar la vida que tengo hasta ahora para mejorarla, tengo que hacer algo diferente. ¿Qué empiezo a hacer diferente? Lo primero es elegir, decir, voy a cambiar mi vida. No sé por dónde. Ok. Necesitamos despertar ese deseo genuino dentro de nuestro corazón, que esa chispa se encienda y decir, yo quiero conocer, yo quiero saber, yo quiero encontrarme, no sé si es Dios, si es la energía, si es el universo, como cada quien lo interprete, pero que en ese momento diga, yo quiero saber más, yo quiero sentirlo, quiero que se me presente. Porque de lo contrario, cuando estamos con los ojos vendados, cuando tenemos un velo enfrente, las cosas van a estar pasando enfrente de nosotros y no las vamos a ver. Pero cuando yo elijo quitarme, como tú, quitarme los lentes, estoy dispuesta a ver, ya sé que quiero ver y es una elección, vamos a empezar a ver las señales que en mi caso primero eran cosas inexplicables, que era... pues hoy ahora entiendo esta parte de paz, ahora entiendo cómo poder interpretar que todo es temporal, cómo poder acercarme a mi parte espiritual, que ojo, la parte espiritual no es la misma que mi conexión con lo divino. Mi conexión espiritual viene con la conexión conmigo y ahí es donde empieza esa transformación, cuando yo empiezo a conectar con este espíritu que soy, porque somos más que cuerpo, somos más que mente, estamos inmersos dentro de un espíritu. Y cuando alguien me pregunta, ¿cómo puedes comprobar que sí estamos, que somos espíritu? Fácilmente, cuando alguien nos dice, yo estoy segura que si te pregunto si tú amas a Lucas, claro que lo sabes y no hay forma que tú me lo puedas poner físicamente en algún objeto o mostrarlo incluso en tu cuerpo. No, tú sabes que es algo que sientes dentro de ti y nadie va a poder decirte que no lo amas. Eso es algo que pasa dentro de ti y eso pasa en tu espíritu. Eso no está en tu mente. Entonces, esos sentimientos que no son emociones, que es diferente tener una emoción o tener un sentimiento, esos sentimientos se viven en el alma, en nuestro espíritu. Y para conectar con nuestro espíritu, solo necesitamos hacer un paso, solo un paso, que no es fácil, pero es simple. ¿Qué saben cuál es? ¿Cuál? ¿Quieren saber cuál es? Claro que sí, ¿cuál? La autoobservación. Es lo único que tenemos que hacer para conectar con nuestro espíritu, para saber quiénes somos, para conocernos nosotros, necesitamos aprender a autoobservarnos, hacerlo de manera constante. Y la autoobservación tiene que venir acompañada de la autocrítica. Claro. O sea, no sirve de nada verme y decir, bueno, es que ya sé cómo soy, y el que me quiera y el que no, pues así hay muchos. No, o sea, la autoobservación viene con autocrítica. Y esta autoobservación lo que hace, yo cuando empecé a practicar la autoobservación lo hacía de manera racional, de manera constante, y me tenía que acordar de autoobservarme. Entonces, es una práctica que se vuelve una disciplina, se vuelve un hábito. Es decir, cuando hay algo que me genera una emoción, tengo que voltear a ver hacia adentro y preguntarme, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Qué pensamiento me generó esta emoción? Y si esta emoción permanece más de 20 minutos, ¿por qué no la he podido soltar? ¿Qué viene más atrás de mí que esta emoción? Porque claro que todos sentimos alegría, tristeza, enojo, todas las emociones que hay, ¿no?
Pero cuando una emoción se instala y no se va, la tristeza se vuelve depresión, la angustia se vuelve ansiedad, el enojo se vuelve ira. Y la alegría no medida se vuelve euforia. Entonces, cuando yo aprendo a autoobservarme, aprendo a entender qué es lo que estoy sintiendo y qué hay detrás de mis sentimientos que no los puedo soltar. Y generalmente la respuesta es un miedo. Un miedo a no ser suficiente, un miedo a no ser vista, a no ser amado, que finalmente el miedo que todos compartimos es a no ser amados. Ese es el miedo más grande. Principal. Sí. Pero cuando yo me veo a mí y yo me amo a mí, y además cuando encuentras ese amor genuino de Dios, ya no necesitas probar nada, no necesitas no necesitas que te valide nadie del exterior, no, todo viene ya desde el interior. Y la autoobservación constante se vuelve una disciplina que luego es un programa. O sea, así como la programación neurolingüística, pronto se vuelve en algo que es muy rápido cacharte cuando estás respondiendo desde el ego, desde el miedo. Entonces, cuando lo practicamos en un inicio, tenemos que ser conscientes y luego ya lo metemos en nuestro inconsciente y ya es normal. Ya no reaccionamos. Si vieran yo como he cambiado con el tráfico, pero fue una elección. Porque al principio, o sea, yo era Hulk en el tráfico. O sea, yo llegué a tener chofer, no porque fuera fancy ni mucho menos, sino porque la persona con la que yo me convertía en el tráfico. De verdad, o sea, era mi peor versión. Hasta que empiezo en esta autoobservación de por qué me siento así, por qué me genera esto. Y entonces, hoy puedo pasar 2 horas en el tráfico de la Ciudad de México sin que me inmute. ¿Y cuál fue la razón de por qué Porque sentía que perdía tiempo. Y el tiempo yo siento que no lo puedo recuperar. Entonces, para mí, estar en el tráfico era una pérdida de tiempo. Y eso, llegar tarde, lo resignifiqué, aprovechar mi tiempo mientras estoy en el tráfico. Y mientras estoy ahí, estoy haciendo otras cosas que me nutren. Escuchar un podcast, hacer alguna meditación, o sea, algo que me nutre en ese momento. Pero lo tuve que resignificar. Y ya pueden pasar en el centro los diablitos que hasta me han rayado la camioneta y yo ya no reacciono. Entonces, en esa parte de cacharnos, y cada vez es más rápido. A mí me encanta tener esta autoobservación porque es más rápido que ya ni siquiera llegue a detonarse el enojo, la tristeza, y lo cambias. Porque eso sí está en nosotros. Y obviamente el tener siempre, en ese momento de autoobservación, yo todavía no estaba conectada con esta fe que tengo ahora. Entonces, si hay alguien que se siente en ese proceso que dice, oye, no, pues yo no tengo fe, no tengo estas creencias que tienen ahora y qué padre, pero ¿cómo puedo empezar? Es con autoobservarnos, porque eso es lo que nos va a empezar a traer paz. Y luego me di cuenta que después de mantener o identificar por qué siento lo que siento, también adquirir la fe empieza desde un deseo de creer. O sea, tienes que desear creer en algo más. Si estamos esperando, como yo lo hice durante casi 30 años, estar esperando leer o de una forma racional, tener una respuesta que sea, que no quepa duda de la existencia de Dios, no va a suceder hasta que ese deseo nazca en mí. Entonces, cuando yo ya estoy en paz, puedo decir, bueno, ya conecté con mi espíritu. ¿Y qué pasa? O sea, mi primera pregunta fue, ¿y qué tal que Dios existe? ¿Qué tal que Dios? ¿Qué tal que sí es verdad? Pero fue una pregunta, no fue una afirmación, fue una pregunta. Y yo ya estaba en este proceso de autodescubrimiento. Y en el momento que yo sentía que yo ya estaba en paz y tranquila, llego a esta noche oscura del alma. Y ahí es cuando descubro que sí existe, que además siempre me estuvo acompañando, que además nunca me abandonó, porque entonces empiezas a unir el rompecabezas de una manera mágica donde todo empieza a tener sentido. Y por eso es que yo les digo, si estás en un momento en el que estás pasando algo de mucho dolor, haz una pausa, reconecta contigo, empieza a hacer preguntas,
porque esas preguntas siempre van a tener respuesta desde nuestra conexión espiritual o desde nuestra conexión divina. Solo hay que permitir que suceda. Solo hay que estar abierto, bajar las barreras y cuestionar. Yo aprendí que yo le podía cuestionar todo a Dios. Oye, Dios, ¿por qué las personas sufren? ¿Por qué no te presentaste antes? ¿Por qué tenemos que, o sea, por qué me pasa lo que me pasa? ¿Por qué no he logrado superar esto? Y si yo lo permito, Dios me va a ir dando las respuestas. Qué poderoso estuvo todo esto. Tantas cosas que sacar de aquí. Primero, creo que mencionas algo hermoso, que es la parte del sufrimiento, que es necesario muchas veces, que no lo entendemos en el momento. Y yo creo que el día de hoy yo he aprendido a no huir de las situaciones que Dios me presenta y que muchas veces no las entendemos en un principio y que hay veces que justo sufrimos por eso, pero que digo, ok, esto es lo que yo tenía que pasar, ¿qué es lo que tengo que aprender de aquí? ¿Qué me quieres mostrar con esto? Y de ahí salir como más fuerte, ¿no? O sea, salir como con el propósito más claro para poder guiar, o sea, permitirme ser guiada. Creo que esa parte, sabes que no sé si también te pasó a ti, pero para mí yo antes era muy controladora, así demasiado, como que necesitaba tener la certeza de todo. Y cuando no sabía qué era lo que iba a suceder, pues obviamente, bueno, o sea, me explotaba yo, ¿no? Así como de, pero es que con esto, ¿cómo le voy a hacer? Y el día de hoy que elijo tener fe, que yo sé que si tiene que pasar, va a pasar. Y ojo, esto no significa me voy a rascar, voy a estar echada en el sillón y bueno, pues entonces yo sé que Dios va a proveer, pues no. Pero hago lo que me corresponde, entonces sé que el plan divino de Dios se va a manifestar, ¿no? Y como tú bien lo dijiste, hay veces que no llegan las cosas como nosotros queremos que lleguen, ¿no? Pero es lo que tenemos que vivir. Entonces, cuando soltamos eso de, ok, si es así como está llegando a mí y no era lo que yo quería, pero lo suelto y lo dejo, entonces, pues nunca realmente tienes esta ansiedad, ese sufrimiento, ¿no? Y que yo creo que pues, te ha enseñado Dios a poder soltar y fluir en esas situaciones. Y sobre todo, ¿sabes qué? Que a veces, por ejemplo, cuando alguien está pasando por un tema de una pérdida de una persona o un duelo de cualquier tipo, trabajo, incluso transitando una enfermedad, y personas que a lo mejor quieren ser padres y no lo han podido conseguir, tratamientos y demás. Y entonces empezamos a cuestionar a Dios, ¿no? ¿Por qué a esta persona, por qué en este lado sí obró el milagro y por qué en este otro no? ¿O por qué hay personas que sí se sanaron y hay otras que no? ¿Por qué esta persona si oramos tanto y estamos pidiendo tanto? Si yo soy una persona de fe, ¿por qué no me sanaste? Etcétera, ¿no? Pero lo que no alcanzamos a ver es que el milagro probablemente no sea como yo lo deseo. A lo mejor yo pienso que en la sanación física es donde Dios va a obrar el milagro en mí y probablemente no sea ahí. Entonces, cuando yo aprendo a aceptar que Dios obra milagros todos los días, porque simplemente despertamos en un cuerpo que es perfecto y que alguien me explique cómo es que este cuerpo donde funciona todo a la perfección no puede ser una obra divina. Entonces, claro, si yo todos los días despierto, ya es un milagro, ¿por qué quiero meter a Dios en algo que yo no alcanzo a comprender? Entonces, yo puedo soltar desde la fe y decir, Dios, obra el milagro como tú sepas que es lo necesario para mí. Y lo suelto. Probablemente no es la sanación física, probablemente no sea a través de tener hijos propios, probablemente no sea a través de alguien que no quiero que muera y es inminente. A lo mejor no es ahí. Y puede ser que yo tenga estas dudas porque yo solamente lo estoy viendo con la parte de mi deseo humano. Pero si yo logro trascenderlo y aceptar la voluntad de Dios desde esto es parte del proceso y aprendo a ver el milagro en cada momento de mi vida, en cada circunstancia, te prometo que hasta esas cosas que yo en este momento pienso que no están sucediendo, en menos de lo que imagino, van a estar sucediendo en nuestra vida. La sanación, el milagro, la prosperidad, el encontrar pareja, el tener hijos propios o encontrar cómo tener este amor incondicional a través de cada proceso de nuestra vida.
Sí, me encanta qué poderoso es todo lo que estás diciendo. Y algo que me quedó y que justo lo que tú decías, ¿no? Esta parte de tener fe, creo que para mí yo lo pude resolver porque muchas veces a mí me costaba trabajo como ver esos milagros de los que tú hablas, o sea, desde despertar, ¿no? Hay veces que me despertaba y yo decía, ¿por qué caramba sigo despierta? O sea, quiero dormirme y no amanecer, ¿no? Sí. Darle gracias a Dios y realmente sentir esa gratitud cuando te puedes dar cuenta de esto, o sea, de que somos milagros y de que también somos instantes que en algún momento, o sea, si yo ahorita me pongo a pensar como en qué momento Lucas ya tiene casi 3 años, ¿no? O sea, Dios bendito, ¿cómo es posible? O sea, me acuerdo cuando me enteré que iba a estar embarazada, ¿no? Y ya pasaron casi 4 años de eso, o sea, Dios mío, el tiempo pasa impresionante y el darme cuenta de todas estas bendiciones, porque siempre hay, ¿no? Como esta parte humana que tú dices, los humanos tendemos a lo malo a hacerlo así y lo bueno minimizarlo, ¿no? Entonces, yo lo que empecé a hacer, por ejemplo, y si pues ustedes lo quieren hacer y les sirve adelante, es todos los días agradecer, o sea, agarrar un cuaderno y de, gracias Dios por, y todo lo que me salga, y está bien si al principio nada más es amanecer, saber que tengo salud y un hijo que está bien. Pero cuando empiezas a conectar y a cada vez hacerlo más un hábito, a observarte desde afuera, siento que justo como que embona todo lo que tú nos acabas de decir. O sea, es como tener esa metacognición de decir, a ver, salte de ahí, ve todas las bendiciones que tienes. O sea, tienes comida, dormir. Incluso llega el punto en el que vas a agradecer lo que tanto te duele. Completamente, justo, exacto. Gracias porque esto me enseñó, fue un maestro, me acercó a ti, ahora puedo reconocer en mí eso que antes no reconocía y empiezas a bendecir también inclusive a las personas, te es más fácil perdonar, es más fácil que fluyas y que no te quedes estancado en eso. Entonces yo creo que sí, para mí el verte también con tanta fe, eso, porque claro que en algún momento, como tú lo decías, ¿no? O sea, puede que empecemos porque Dios o claudiquemos un poco porque esta parte humana la tenemos y siempre la vamos a tener. Pero creo que tener una red de apoyo que te lo recuerde, el, oye, aquí estoy, y recuerda que Dios está ahí. Almond también, por ejemplo, me decía, ay, ni no estás sola, Dios siempre está ahí para ti. Y yo, gracias, tienes toda la razón, ¿no? Tengo que como que reconectar con eso en estos momentos tan difíciles y que tú también seas como esa fe viviente, ¿no? Que transmitas esta paz. Para mí ha sido un regalo. Ay, ya voy a llorar, yo sí soy chillona. Para que los que no sepan, Sí, yo sí, soy chillona, pero chingona. Característica de mí es bien chillona. Sí soy. Pero es que justo para mí también eso es una muestra de amor incondicional, como el amarte así como soy chillona, saber poder expresar como con esta vulnerabilidad estos sentimientos, pero agradecer personas como tú y tu amistad y eso que nos enseñas todos los días, que de verdad es una bendición tenerte en mi vida, Carolita, porque aparte de esta parte racional que te hace cuestionar, tú has ejercido este balance en ti tan hermoso que no solamente es la parte racional, sino también es muy chistoso cómo lo mezclas con lo espiritual así perfecto y le das como al punto que necesitábamos escuchar y que justo le das paz a las personas. Yo el día de hoy sí te puedo decir que el estar rodeada de ti, aunque estemos lejos físicamente, pero ese mensajito lo haces tan cercano y con tanta paz que todos deberían de tener una Carolita en su vida. En serio. Ay, gracias. Gracias por este momento, gracias por este podcast que yo sé que le va a funcionar a muchísimas personas allá afuera. No, claro que sí, a cualquier persona que esté escuchando eso va a cambiar al menos su perspectiva unos grados, eso estoy segura. Y quisiera preguntarte algo que les quisieras compartir desde tu corazón, que les nazca como este último deseo de compartirles algo, que sería.
Pues mira, yo creo que algo que yo he aprendido haciendo todas estas preguntas, porque miren, he estudiado en esta búsqueda de la conexión con la parte divina, estudié Kabbalah, estudié la Torah con la parte judía, el budismo, Hare Krishna, cristianos, etcétera, y he encontrado un punto en común en todas las religiones o en esta parte de conexión con lo divino. Y que aquello que Dios nos dio a cada ser humano, a imagen y semejanza de él, obviamente no es esta parte humana, sino la habilidad de poder amar de manera incondicional. Por eso el amor es amor y el amor es incondicional. Y cuando logramos experimentarlo, primero por nosotros, en tu caso por tu hijo, o sea, por nuestros padres, cuando podemos ser capaces de amar incondicionalmente, eso nos mantiene siempre cerca de Dios. Y cuando hay una duda, y estamos seguros de que podemos amar de esta forma incondicional, no hay forma que el mundo se tambalee. Sigue firme, mantente en esa búsqueda de conservar el amor incondicional en cada persona de tu vida y eso te va a dar las respuestas correctas. Me encanta. Muchas gracias, mi Carolita hermosa. Gracias a ustedes por ver, escuchar lo que sea que estén haciendo en estos momentos. Yo sé que va a ser de muchísima bendición y nos vemos en el siguiente episodio de Encuéntrate el arte de ser tú. Chao.